Buenas tardes, hermanos de Iglesia Bautista Crossroads. Me da gusto saludarlos nuevamente. Gracias por esa fidelidad, gracias por estar en sintonía nuevamente. Recuerde que los días domingo en la tarde, a las 5 de la tarde, lo que suele ser nuestro servicio nocturno, estamos estudiando la epístola de los Romanos. Hemos empezado con el primer capítulo y es para disfrutar esta epístola. Esta epístola es tremenda, es decir, algunos le llaman la joya de la Biblia. Aquí hay mucha doctrina. Pero bien, gracias por haber estado esta mañana acá con nosotros a la sombra de nuestro árbol. Era de disfrutarse en realidad. Yo sé que quizás la condición del aire, la calidad del aire no es la mejor por todos los incendios que hay alrededor acá, aunque no hay ninguno cerca prácticamente, pero de todas maneras, pues la nubosidad, lo oscurito, el sol no sale claramente, todo eso lo podemos, como dije yo, sentir, lo podemos ver, lo podemos observar. Pero gracias por haber estado esta mañana acá, gracias por esa fidelidad. Y el domingo próximo espero verlos más todavía, más, ¿verdad? Porque sí nos hicieron falta algunos. Desgraciadamente algunos por enfermedad, pero primero Dios, ya el próximo domingo vamos a estar, si no todos, pero la gran mayoría. Ese es mi deseo. Recuerde, siempre estamos a la sombra de nuestro árbol. Ya tenemos una fecha para pasarnos al santuario grande, a tener nuestro servicio a las 12 sería, para estar distanciados suficientemente. Sería hasta después que los hermanos de inglés terminen. Ellos terminan a las 11:30 más o menos, 11:20 por ahí, y ya después entramos nosotros para estar a las 12 listos. Así es que, hermanos, ánimo. También tenemos ya una fecha para el día domingo a las 5 de la tarde, tener los servicios presentes. Aquí va a ser en nuestra capilla. Se los vamos a dejar saber muy pronto. Ya el próximo miércoles les dejamos saber, ya que el miércoles vamos a estar por primera vez en la noche reunidos en nuestra capilla igualmente. Ahí les vamos a dejar saber qué día ya hemos decidido esos dos servicios presenciales. Así es que espero verlos, pero que de todas maneras siga tomando sus precauciones, no solo aquí en la iglesia, donde quiera que usted va, al supermercado, a las tiendas, a visitar a alguien que necesita en realidad, también es necesario tomar todas nuestras precauciones. Así es que, de todas maneras, gracias a Dios que nos mantiene saludables, ¿verdad? Gracias a Dios que de todos los que venimos al templo y hemos estado aquí, ninguno, bendito sea el Señor, ninguno ha estado infectado. Y eso pues es obra de Dios prácticamente, lo reconocemos así. Pues bien, hermanos, los versículos del 8 al 17 en el capítulo 1, ahí vamos a estar esta tarde, del 8 al 17. Permítame leérselo, por favor. Dicen así los versículos del 8 al 17. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para confirmaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre Santo, gracias Dios por toda su bondad y su misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque algunos de mis hermanos que no habían mirado por un par de semanas estuvieron aquí esta mañana. Y gracias por todos los que llegaron, Señor. Y gracias por toda la iglesia igualmente, Dios. Yo comprendo que en ocasiones es un poco difícil, Señor, pero
Te pido por todos mis hermanos, Señor, todos ellos, que todos sigamos siendo edificados, que todos sigamos aprendiendo, que todos sigamos, Señor, con el interés de seguir adelante, con el interés de honrarlo a usted, Señor. Y por eso, Padre Santo, le oro y le pido, por favor, por mis hermanos, todos, mi Dios, por los que están un poquito debilitados espiritualmente y físicamente, por los que tienen alguna situación difícil, por todos, mi Dios, por los que están enfermos. Le sigo pidiendo, Señor, por nuestra hermana Margarita y su esposo, por el niñito de la hermana Dianey, Señor, que se recupere pronto, Aniel, y su otro niño igualmente. Así también, Señor, le pido por nuestros hermanos Mora, Padre Santo, que ellos son tan fieles y aquí están a pesar de su edad, Señor, ellos están aquí. No faltan, Señor, su fidelidad se puede observar. Igualmente, Señor, le pido por nuestra hermana Marcela, Señor, por su salud, por los jóvenes de nuestra hermana Susana, por todos aquellos que están enfermos, Señor, se me escapan. Y también, Señor, por nuestra hermana Cristina Salazar, espero que ya esté bien totalmente, o al menos próximo a estar 100% en su salud. Pero Padre Santo, ayúdenos a todos, Señor, que todos tenemos alguna necesidad, ya sea espiritual, ya sea física, de lo que sea, Señor, pero usted, sabemos, Señor, que es el Dios justo, el Dios de consuelo, el Dios de providencia. Por eso acudimos, Señor, con la entera confianza de que usted nos escucha. Y le rogamos, Señor, por todas estas peticiones, Padre del cielo. Por lo demás, mi Dios, le pido que nos siga edificando, que nos siga enseñando, que nuestra espiritualidad siga siendo fortalecida, que nuestro conocimiento bíblico siga en ascenso. Y además, mi Dios, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra, que es lo más importante, Señor. Que lo que retenemos, Señor, nos sirva para ponerlo en práctica el día a día de nuestra vida, Señor. Y Padre del cielo, pues simplemente le pido bendición y que nos ayude, Señor, a que seamos realmente buenos receptores y buenos hacedores de su palabra. Para su gloria y honra le doy las gracias y le pido todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues sabe que se me ha olvidado ya varias veces, pero yo quiero dar las gracias a los que nos miran en otro país. Por ejemplo, que nos miran en Nicaragua. Xiomara, muchas gracias, y espero que nuestras predicaciones y nuestros estudios bíblicos pues te sean de mucha bendición y fortalecimiento, que Dios te ayude en tu crecimiento espiritual. Hermano Ramón y Ciordia también allá en Nayarit, en México, gracias. También en Guatemala nos miran, también nos miran en Panamá, una muchachita llamada Vale Castillo, gracias. Y a todos los que nos están siguiendo, muchas gracias. A nuestra hermana María Piñones, hermana de nuestro hermano Abraham y Joshua, gracias también. Mire que estuvo conectada esta mañana. Ella es una hermana reciente, apenas está recién convertida y ha empezado una aventura asombrosa en esta vida cristiana. Gracias. Y gracias a todos aquellos que nos sintonizan de nuestra iglesia y fuera de las fronteras de los Estados Unidos igualmente. Muy bien. ¿Sabe que el apóstol Pablo fue llamado no solamente para que fuera apóstol para los gentiles, sino también para que esparciera el evangelio de Jesucristo más allá de Israel, más allá de las fronteras de Israel? Algo que con esfuerzo y determinación, porque le tomó mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha energía, pero sobre todo él lo logró con la ayuda de Dios, porque Dios nunca va a desamparar a alguien que él llama, siempre le va a proveer lo que necesita para que haga la obra a la que él lo llamó a hacer. Y una de sus metas era visitar Roma. Pablo siempre quiso visitar Roma desde que supo. Él no plantó esa iglesia en Roma, no se sabe en realidad a ciencia cierta quiénes plantaron esa iglesia en Roma. Probablemente algunos judíos cristianos de aquella época que habían sido convertidos al Señor y emigraron a Roma. Probablemente no sabemos a ciencia cierta quiénes fueron, pero algunos hombres piadosos, ¿verdad?, que querían esparcir igualmente y querían pues establecer una iglesia allí, lo lograron. El apóstol Pablo, cuando escuchó de esa iglesia, desde que escuchó de esa iglesia, noticias que le traían algunos hermanos, él siempre quiso visitar Roma, ¿verdad?, la iglesia que estaba en Roma, la iglesia de Cristo que estaba en Roma, no la iglesia católica
que conocemos hoy que está ahí. No, no, era una iglesia cristiana, era una iglesia de Cristo, era una iglesia fundada en los principios bíblicos, no en principios de hombre. Entonces una de sus metas era ir allá, a lo cual al parecer nunca lo pudo lograr en, como le dijera yo, en la forma en que él quería. Pero fue ya en su vejez prácticamente cuando ya era un presidiario, fue allá encadenado, ¿verdad? Para ser sometido en la cárcel, para ser un preso del Señor Jesucristo en la cárcel. Esa fue la forma en que llegó, desgraciadamente. Y bueno, al avanzar en la redacción de la epístola a los romanos, y después de su autopresentación, a manera de introducción, lo que vimos el domingo pasado, Pablo expresa en la epístola su deseo profundo de visitar a los hermanos que habían fundado esa iglesia, más bien a los hermanos que pertenecían a esa iglesia de Jesucristo que estaba en Roma, esa iglesia cristiana que estaba en Roma, la cual estaba siendo bendecida grandemente por el Señor, estaba floreciendo mucho, estaba dando mucho fruto. Y ese es nuestro tema de esta tarde. El deseo de Pablo de visitar Roma, el deseo del apóstol Pablo de visitar Roma, era un profundo deseo, era un deseo muy, muy anhelado, algo que él quería lograr. No lo pudo lograr en las circunstancias que él quiso, pero de todas maneras era un deseo muy, muy anhelado por él. Y por eso lo pide en oración a Dios. Él pidió en oración a Dios que le permitiera ir a Roma, ¿verdad? Para tener lo que después vamos a ver. Pero él siempre quiso ir a Roma, le oraba a Dios por ese viaje. Mira los versículos del 8 al 10. Ahí lo expresa él en los versículos del 8 al 10. Dicen así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Era una iglesia que venía poderosa, era una iglesia que estaba fuerte. Fíjese, el apóstol Pablo empieza este párrafo diciendo que él da gracias a Dios por medio de Jesucristo con respecto a los hermanos que estaban en Roma, que pertenecían a esta iglesia de Roma, y por una razón grande, de que la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo. Es decir, esta era una iglesia que probablemente no enviaba misioneros, pero los hermanos espontáneamente, si alguien tenía que salir de Italia, si alguien tenía que salir de Roma, ellos predicaban, ellos no callaban, ellos estaban expandiendo la fe del Evangelio, la fe en el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio en sí, que justifica a toda persona que cree. Ellos estaban expandiéndolo, y por eso el apóstol Pablo está maravillado, está como le dijera yo, es un gozo interno que tiene por estos hermanos que están expandiendo el Evangelio grande. Y por eso él le da gracias a Dios por esa iglesia, y por eso prácticamente también quería conocer esa iglesia, quería ir allá. Bien, dice el 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es decir, él me oraba por esa iglesia. Sí sabía que la iglesia estaba bien, él sabía que la iglesia estaba caminando muy bien, estaba fortalecida. No se mira de que habían hombres de renombre ahí en esa iglesia, o sea, predicadores o maestros, como en Corinto, pero de todas maneras, Dios es el dueño de la iglesia. Y sea que no fueran de gran renombre estos hermanos que ahí estaba pastoreando a alguien y los maestros que tenían, de todas maneras Dios los estaba usando, y la iglesia estaba siendo fortalecida, y la iglesia estaba siendo edificada, y la fe y el Evangelio se estaba expandiendo, no solamente en Roma y en Italia, por todo el mundo, dice el apóstol Pablo. Así es que eso es algo bien, una buena noticia, algo que a cualquier pastor pues le gusta, que los hermanos expandan el Evangelio, que los hermanos hablen de Cristo a otras personas, porque es tarea de todos. Pero dice el 10, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, le rogaba a Dios que le diera la oportunidad de ir a Roma, que le diera la oportunidad de estar, convivir con esos hermanos, conocerlos, conocer la iglesia. Él estaba siendo impactado por las noticias que le traían ciertos hermanos de cómo estaba funcionando esta iglesia en Roma. Entonces, él dice el versículo 10 que le rogaba a Dios de que de alguna manera, por fin, es decir, porque lo había intentado varias veces, pero que por fin pudiera ir por la voluntad de Dios. Y es algo que debemos aprender igual nosotros. Cuando queremos hacer algo, pedirle a Dios: Dios, es tu voluntad, si es tu voluntad, ábreme puertas, por favor. Ábranos puertas en nuestra iglesia. O personalmente, ábrame puertas.
a Dios, por favor. Pero siempre contar con que aquello sea la voluntad de Dios. Aquel proyecto sea la voluntad de Dios. Aquella meta sea la voluntad de Dios. Aquel ministerio que sea la voluntad de Dios. Todo lo que se hace en el ministerio que sea la voluntad de Dios, que sea por la voluntad de Dios y para la gloria y la honra de Dios. Eso es lo que toda iglesia debería perseguir en realidad. Y el apóstol Pablo es nuestro gran maestro en cuanto a que es nuestro apóstol. Y él nos enseña que así se debe proceder, así debemos nosotros también de proceder en todas las iglesias. Y como es un deseo muy anhelado el hecho de viajar a Roma, él tiene en mente confortar y ser confortado. Esa era su meta principal, es decir, ir a Roma, como le dijera, confortar a los hermanos con sus predicaciones, con su enseñanza, y también ser confortado él. Miren los versículos del 11 al 12, dicen así: porque deseo veros, es decir, tengo un deseo grande de conocerlos, de verlos, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, él quería conocer la iglesia, él quería estar con ellos, y él quería ver cómo el ministerio estaba funcionando ahí y ayudar también. Es decir, él quería que los hermanos fueran confortados, él quería que a lo mejor arreglar alguna cosa que él mirara que no estaba muy de acuerdo con los principios bíblicos, porque pues las iglesias también no son perfectas, ninguna iglesia es perfecta, y puede que se esté permitiendo algo o haciendo algo que no está lo más correcto. Pero para eso hay líderes en la iglesia, para que se reúnan con el pastor y juntos hacer planes y juntos hacer correcciones igualmente. Todos nos equivocamos, todos nos equivocamos. No hay hombre que no se equivoque. No hay una familia en donde no se cometa un error por parte del liderazgo familiar. No hay una iglesia donde no se cometa un error por parte del liderazgo, estoy hablando del pastor, diácono, anciano, lo que sea, pero se cometen errores. Entonces a lo mejor eso él tenía en mente igualmente corregir algo que estuviera no muy de acuerdo con los principios bíblicos, pero también ayudar, cooperar y fortalecer a los hermanos. Mira el versículo 12. Dice así el versículo 12: esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Esto era algo que él tenía en mente. Si ir a Roma, bien. Ir a Roma, bien, excelente. Estar con los hermanos, sí. Pero él quería ser de bendición a los hermanos. Él quería confortar sus corazones, confortar sus almas. ¿De qué manera? Bueno, con la enseñanza. Él era el gran maestro que nos había dado el Señor Jesucristo como apóstol, como un evangelista. Y usted sabe que pues el apóstol Pablo era alguien muy, muy especial, hombre de gran conocimiento, un erudito en las escrituras, un hombre usado de manera muy, muy especial por Dios. Se dice que después del Señor Jesucristo no ha habido otro predicador como él, no ha habido otro maestro como él después del Señor Jesucristo. Hombre tenaz, hombre fiel, hombre valiente, de todo. Él estaba dotado de todo por el Señor para que pudiera llevar a cabo el ministerio que debía llevar a cabo según lo planificado por Dios, según como Dios lo tenía en mente. Entonces, esto era lo que él quería hacer con los hermanos, confortarlos e igualmente ser confortado. O sea, ¿se acuerdan cuando él iba ya como prácticamente prisionero después que hizo su defensa ante el rey Agripa y todas esas cosas? Él pidió que fuera remitido a Roma. Y pues no sé si fue Festo o fue el rey Agripa el que dijo, no recuerdo muy bien, que dijo, este hombre podía quedar en libertad si él mismo no hubiera apelado a ir a Roma. Pero bueno, así lo quiso él, ahora que vaya. El asunto es que fue, claro, como un prisionero, fue allá, se llevó grandes aprietos, se llevó grandes problemas en alta mar, naufragaron, fueron a parar a una isla desconocida y por fin llegaron a Italia. Y en cierto lugar de Italia, unos hermanos cristianos lo recibieron y lo alojaron ahí en sus hogares, y él cobró fuerzas, dice la Biblia, reavivó, se reanimó grandemente, su espíritu revivió, porque pues venía hambriento, venía sucio probablemente en esa nave donde navegaba hacia Italia, desde Jerusalén hacia Italia, desde Israel hacia Italia, y habían naufragado, habían pasado peligros muy, muy serios en alta mar.
Entonces, al encontrarse con hermanos en Cristo, en Italia ya, él cobró ánimo. Ahí estuvo por un tiempo, 7 días, si no me equivoco, y después emprendió el viaje nuevamente hasta Roma. Llegó a Roma y salieron a encontrarlo unos hermanos que de alguna manera sabían que él iba a llegar. Lo salieron a encontrar con los brazos abiertos, lo conocieron por primera vez, lo encontraron por primera vez. Él también los encontró a ellos por primera vez. Y ya en su vejez, dice la Biblia que su espíritu como que revivió, cobró fuerzas. Venía desgastado, lógicamente, de semejante viaje en esas condiciones. Habían cambiado de lancha por el naufragio. Aunque había sido terrible. Pero cuando él se encontró con los hermanos en Roma, cobró gran ánimo. Y aunque iba como prisionero, de todas maneras su espíritu se reanimó. Entonces, él quería eso, confortar a los hermanos en Roma y ser confortado. Él fue confortado, primeramente cuando llegó a Italia y estos hermanos lo recibieron, y segundo, cuando llegó a Roma y los hermanos de la iglesia pues prácticamente lo recibieron. Él tenía que ir a la cárcel, ese era el punto, pero pues fue confortado. No confortó a los hermanos en las condiciones que él quería, ir un viaje especial a Roma, visitar la iglesia, a esa iglesia que venía creciendo grandemente, que venía empujando grandemente y que venía expandiendo el evangelio del Señor por todo el mundo. Él quería hacerles de bendición y también sentirse confortados por ellos. Pero no fue así, desgraciadamente. Dios por alguna razón no se lo permitió y llegó allá en condición de prisionero, ya en su vejez. Pero pueden imaginarse al apóstol cuántos años había querido él ir a Roma, por cuánto tiempo, cuántos años habían pasado. Y no se dio. Pero cuando llegó, de todas maneras fue confortado y él pudo confortar a los hermanos, porque aunque no había llegado en las condiciones que hubiera deseado, tanto él como la iglesia de Roma, de todas maneras lo conocieron y fueron confortados con su sola presencia. No es lo mismo estar allí con, pues, ser desconocidos probablemente, a que llegue a la iglesia el apóstol Pablo y empiece a predicar y empiece a enseñar. No pasó, no sucedió porque él iba a la cárcel, pero de todas maneras los hermanos que lo conocieron fueron confortados. Y él igualmente, en Hechos 28 está la historia, cuando llegó específicamente a Roma. Cuando llegó a Italia, sí, fue confortado y él confortó a los hermanos, pero cuando llegó directamente a Roma también fue confortado. Él, pues, su espíritu revivió como si fue así. Es decir, se sintió feliz, se sintió gozoso de que al fin, no en las condiciones que quiso, pero por fin pudo conocer, no toda la iglesia probablemente, pero a ciertos hermanos, sí los conoció. Así es que ese era el propósito de él. Él deseaba ir a Roma, él deseaba visitar Roma, la iglesia que está en Roma. Por eso lo convirtió en un deseo muy, muy anhelado, algo que él pretendía, algo que él deseaba de todo corazón. Lo pidió en oración a Dios. El propósito, confortar y ser confortado a los hermanos. Por eso el 12 lo dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es decir, él quería que los hermanos lo confortaran a él y él también confortara a los hermanos. Es decir, motivarlos, dejarlos más fortalecidos de lo que todavía estaban. No se pudo lograr, pero pues por alguna razón, ¿verdad? Ustedes saben que Dios tiene propósitos. Y Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Y no porque él, el apóstol Pablo, pues Dios le iba a conceder todo. Por alguna razón Dios no se lo permitió. No lo sabemos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo solamente había escuchado a otros hablar acerca de la iglesia cristiana que estaba en Roma. Y a estas alturas de su vida, ya en su vejez, prácticamente él desea fervientemente visitar a los hermanos romanos para confortarlos, para también ser confortado. De todas maneras, no se le dio, pero él llegó, ya como presidiario, pero llegó y fue confortado en realidad. De todas maneras, entonces, Dios le cumplió su deseo, porque él confortó a los hermanos cuando llegó a Italia, a cierto lugar de Italia, y ellos lo confortaron a él, y ya cuando llegó a Roma, igual, lea la historia, ahí está en Hechos 28, él pudo ser confortado de los hermanos y él confortar, no a toda la iglesia, no pudo motivar a toda la iglesia, desgraciadamente, pero a los que conoció, esos fueron bendecidos por la presencia del apóstol Pablo. Puede imaginarse
la presencia de un hombre de esa clase en la iglesia. Y más aún, ya en su vejez, cuando se reconoce que desde su juventud hasta su vejez se ha dedicado con todo esfuerzo, con todo entusiasmo, con toda su energía, se ha desgastado por que el Evangelio del Señor Jesucristo avanzara y trascendiera y fuera predicado. Y llegarlo a conocer ya a esas alturas de la vida, pues fue una gran bendición de todas maneras para la iglesia. Bien, este deseo de Pablo de visitar Roma fue un deseo igualmente con enfoque evangelístico, o sea, trabajo. Él deseaba ir a Roma, no nomás a vacacionar, no a tener buen tiempo, no nomás a conocer a la capital del imperio, porque en ese tiempo Roma era el imperio, era pues la nación que gobernaba el mundo prácticamente. No era eso lo que él pretendía, ir a descansar, ir allá a conocer, qué sé yo, Venecia y cuántas. No, él quería ir a la iglesia, él quería ir a Roma, conocer esta iglesia por motivos de trabajo, para confortar, para ser confortado, para edificar y también para, pues su enfoque era evangelístico, para expandir, para ayudar en el evangelio, en el evangelismo de la iglesia. Entonces, por eso es que él deseaba frutos de salvación. Él anhelaba frutos de salvación. Que esa visita se realizara, que esa visita Dios se la concediera, sí, pero para que hubieran frutos de salvación. Miren los versículos del 13 al 15, qué hermoso escribe aquí el apóstol Pablo. ¿Cuál era su más profundo deseo de conocer esa iglesia en Roma? Dice del 13 al 15 así: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Es decir, acuérdense que ya él había tenido muchísimo fruto con su ministerio gentil, de ser apóstol y de ser evangelista a los gentiles. Él había plantado muchas iglesias, él había enseñado a mucha gente, él había edificado a mucha gente, él había sido de bendición a muchos gentiles prácticamente, judíos también, pero en su gran mayoría gentiles. Por eso dice: pero no quiero, hermanos, que ignoren ustedes que muchas veces he tenido la intención, me he propuesto de verdad ir a verlos, pero he sido estorbado. ¿De qué manera? Bueno, él no lo dice. No lo dice cómo, no dice qué ha pasado cada vez que se ha propuesto ir allá. No dice qué es lo que ha pasado, pero tienen que haber sucedido cosas que de verdad lo han detenido, porque su deseo de visitar la iglesia en Roma era grande. Pero dice: para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Cuál era el fruto que había tenido con los gentiles? Pues que las almas se salvaban, pues que las almas venían a los pies de Cristo, que recibían a Cristo como Señor y Salvador, que dejaban la idolatría, que dejaban la brujería, la hechicería, que dejaban tantas cosas y venían a ser parte del pueblo de Dios, venían a formar iglesias, empezaban a congregarse y empezaban a ser edificados y todo lo demás. Ese era el fruto que él había tenido con los gentiles. Y eso era lo que él quería también con la iglesia que estaba dando mucho de qué hablar, de buena manera hablando, allá en Roma. Eso era lo que él quería. Dice el 14: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Es decir, como si dijera: a los sabios les debo la oportunidad de que conozcan el Evangelio. A los que no son muy sabios también les debo la oportunidad de que conozcan el Evangelio del Señor. A los griegos les debo la oportunidad de que conozcan al Señor. Y a los gentiles igual, es decir, a todo mundo, a cualquiera que tenía él enfrente, él pretendía que tuviera esa oportunidad de escuchar de Cristo, de escuchar el Evangelio que salva, el único Evangelio que ha sido dado por el Señor Jesucristo para la salvación de las almas. No hay más, ese es el único. No hay otra manera de ser salvado, solamente a través del Evangelio de Jesucristo. Las otras cosas son puro invento, las otras cosas que dicen que hay que hacer son pura mentalidad humana. Es el Evangelio del Señor Jesucristo el que nos reconcilia con Dios, ¿verdad? Una vez que lo aceptamos, una vez que tomamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nos reconcilia, y esto era lo que lo que el apóstol Pablo prácticamente tenía en mente. Dice: a griegos y a no griegos,
a sabios y a no sabios soy deudor. En otras palabras, acuérdese que a los griegos ellos creían haber consolidado el monopolio de la sabiduría. Ellos se creían los más sabios. En aquella época, cuando el apóstol Pablo, ellos según eran los más sabios de la tierra y miraban a los demás como gente inculta, como gente, ¿cómo le dijera yo?, no educada, como gente que no tenían educación. Los miraban menos. Para ellos eran lo máximo, ellos eran los sabios. Pues bien, a ellos, dice el apóstol Pablo, él era deudor. ¿De qué manera? De que conocieran al Señor Jesucristo a través de su evangelio. Esa era la deuda que él tenía con ellos. Ahora imagínense, un hombre como el apóstol Pablo, que prácticamente se había dado por entero. Él había gastado su cuerpo en el evangelio, él había gastado todo el tiempo que Dios le había dado, él había gastado fuerzas, él había gastado recursos, él había gastado su intelecto, o sea, se dio por entero a la predicación del evangelio y ahora está diciendo que es deudor a estos hombres, sabios y no sabios, griegos y no griegos, porque su mentalidad era siempre que el Señor Jesucristo salvara almas, que el Señor Jesucristo salvara almas. El 15 dice así: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esta era su meta, una de sus metas. O sea, consolidar la iglesia, ayudar en la iglesia, edificar a la iglesia, pero también expandir el evangelio. ¿De qué manera? No sé. Caminando, esa era su idea probablemente, caminando, tener ¿cómo le digo?, servicios evangelísticos, muchas cosas probablemente tenía él en mente de hacer para poder expandir el evangelio del Señor Jesucristo. Pero él pretendía entonces frutos de salvación, que honraran a Dios, que honraran al Señor Jesucristo. No iba a ir allá a vacacionar, no iba a ir a alojarse en el mejor hotel como los evangelistas de estos días, que quieren viajar como si fueran millonarios, quieren viajar en primera clase, quieren hospedarse en hotel 5 estrellas, quieren lo mejor, es decir, no sé, ¿verdad? Pero Pablo nos enseña otra cosa, en realidad, en sus viajes misioneros, lo vemos que no anduvo usando hoteles, ni mucho menos de lujo, no, a trabajar, a darse por entero a la causa del evangelio. Hoy en día se ha perdido ese deseo, se ha perdido ese amor, se ha perdido ese énfasis de simplemente tomar la oportunidad y honrar a Dios. Mire los músicos de hoy en día. Los músicos de hoy en día, en su ministerio, según ellos, en su ministerio, honran a Dios, pero quieren grandes cantidades de dinero. En 1 hora y media he estado escuchando que algunos cobran hasta $20,000 por 1 hora y media nada más. O 1 hora, los músicos de hoy en día. Pastores igualmente, es decir, pastores de renombre, que Dios les ha dado la gracia y la oportunidad de ser famosos, cobrando grandes cantidades de dinero. Y otros que no son nada doctrinalmente adecuados, que hacen cualquier locura, como por ejemplo el apóstol según Guillermo Maldonado, y no me da pena, ni tengo pelos en la lengua para mencionarlo, que corrigió al coronavirus y que se regresara a China. Él lo reprendió y que se regresara a China, donde se originó, y la gente aplaudiendo sus locuras. Y miren lo que pasó. O sea, nos hacen quedar en ridículo al Evangelio del Señor Jesucristo, lo hacen quedar en ridículo a algunos hermanos. Esto no era lo que el apóstol Pablo pretendía. Él obraba con fe y por fe y para fe. Y por eso él se metía a lo más recóndito. No le importaba su vida, él lo dice claramente. Su vida era lo menos. Pero él lo que quería era expandir el Evangelio del Señor Jesucristo, tener frutos de salvación allá en Roma igualmente. Eso. Y también, hermanos, este viaje que él quería tener con un enfoque evangelístico, o sea, un viaje de trabajo, él sabe, él lo quería así, él pretendía eso, tenía ese enfoque evangelístico. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que el evangelio era poderoso y despertaba la fe. Una vez que a uno le explican bien el evangelio, en qué consiste y por qué y para qué,
La fe se despierta, hermano. Por eso muchas almas vienen al conocimiento de la verdad. Por eso muchas almas vienen al conocimiento de Cristo. Otras no, pero es que así es. Así ha sido y así va a seguir siendo. Pero este evangelio despierta la fe de las personas. Él lo sabía muy bien, por eso quería ir allá, confiando plenamente en el evangelio, en el poder que hay ahí. Miren los versículos desde el 15, vamos a leer, del 15 al 17. Porque el versículo 15 y el 16 tienen una conjunción ahí, una unidad. Mire, dice así. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, dice. O sea, estoy dispuesto a ir allá y anunciarles el evangelio. Aunque es la metrópoli, aunque es la capital del mundo, en cuanto a que era la capital del imperio, y aunque es un evangelio de un hombre que fue simplemente, ¿cómo le diría yo?, sin resistencia, crucificado en una cruz, pero es el evangelio de salvación. Y no me da vergüenza que aunque surgió de un hombre que fue cruelmente crucificado y que ni siquiera habló para defenderse, no me da vergüenza, porque hay poder en ese evangelio. Mire, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, en este evangelio, dice él, hay poder de salvación, dinamita pura de salvación. Primeramente a los judíos, porque la salvación viene de ellos. Primeramente a ellos, pero después a los gentiles, a quien él había sido encomendado como apóstol, a quien él había sido llamado para que fuera apóstol de ese pueblo gentil, como nosotros, ¿verdad? Pero dice, no me avergüenzo del evangelio. Por eso quería ir a Roma, para predicar ahí también el evangelio. O sea, era un viaje de trabajo prácticamente, no era un viaje de vacaciones, y de trabajo en verdad, no como los evangelistas que salen ahora, porque yo me doy cuenta de algunos evangelistas que salen, que lo va a dejar en un hotel ahí de baja categoría, se molestan. Ellos quieren hotel 5 estrellas, lo mejor. Ellos quieren la mejor comida, los mejores viáticos, la mejor manutención. O sea, y por eso andan ahí ya todos, no, se ve que no pagan el precio, es decir, uno los mira bien gorditos, bien con dinero, con lujos y todo lo demás. Así viven. Pero el apóstol Pablo nos enseña otra cosa, que hay que pagar un precio. Y sin vergüenza, porque lo que se predica es el evangelio del Señor, que es poder de salvación a todos los que lo toman, a todos los que lo creen. En mí funcionó. Es decir, si fui rebelde, si fui torpe y todo lo demás, pero cuando me explicaron bien, cuando yo pude ver bien lo que en realidad es el evangelio de salvación, eso me desnudó totalmente, me hizo ver mi realidad, me hizo ver la realidad de mi destino si seguía así, y la realidad de mi destino si yo aceptaba el regalo de vida que Dios me estaba ofreciendo en ese momento. Y en ese momento yo lo tomé, y en ese momento pues para mí dejaron de existir los ídolos, para mí dejaron de existir las ideas de los hombres con muchas cosas en cuanto a la religión, y para mí pues la Biblia lo dice todo. Vivir conforme a la Biblia, trabajar conforme a la Biblia y estar en esta tierra conforme a la Biblia. Eso es todo. ¿Pero por qué? Porque hay poder, hermanos, en el evangelio del Señor Jesucristo. Hay poder de salvación a todos los que creen. Primeramente al judío, como dice el apóstol Pablo, porque de ellos viene la salvación, pero después a todos. A todos. Y el apóstol Pablo quería que todos tuvieran esa oportunidad. Por eso dice, a los sabios les debo la oportunidad. A los no sabios, igualmente. A los griegos también. Y a los que no son griegos también. Es decir, él quería siempre hablar de Cristo, predicar a Cristo. Y Dios obraba. Y Dios obraba. Miren el versículo 17 para terminar. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el evangelio, dice el apóstol Pablo, la justicia de Dios está ahí. Está ahí, en el evangelio está revelada toda la justicia de Dios, que es para despertar la fe, hermanos, de las personas, no importa quién sea. Puede ser el más grande criminal,
puede ser el más grande pecador o el menos pecador, pero al fin de cuentas, la Biblia nos deja a todos pecadores, a todos, judíos y no judíos, todos pecadores y todos culpables de nuestro pecado. Cuando Adán pecó, fue responsable por su pecado. Cuando Eva pecó, fue responsable por su pecado. Y así, desde ahí hasta nuestros días, cada quien es responsable por su pecado, porque cada quien decide. Y solo hay una manera de que uno pueda reconciliarse con Dios y cambiar de dirección. Íbamos rumbo al infierno, viene el predicador, nos predica, el evangelista nos evangeliza, aceptamos el regalo de salvación que hay en Cristo Jesús a través del poder que hay en el evangelio, y nuestro destino cambia drásticamente, 90 grados. Íbamos hacia el infierno y nos regresamos, vamos al cielo. Así. Estábamos en las tinieblas y somos sacados de las tinieblas y puestos en la luz del Señor, en la luz de Dios, porque hay poder en el evangelio. Por eso es que usted no se debe de avergonzar de ser cristiano, hermano. Usted no se debe avergonzar de ser cristiana, hermana, porque usted simplemente fue alguien que tomó el evangelio y lo comprendió bien, y gracias a Dios que lo comprendió bien y lo aceptó, y entonces fue impactado, su fe se despertó, hermana, y usted y yo pudimos entonces confiar el destino de nuestras almas en aquel que tiene poder y autoridad para perdonar pecados y salvar las almas, que es el Señor Jesucristo. Todo por el evangelio, por ese gran poder que hay ahí. Y luego, porque ahí está la justicia de Dios, impresa en ese evangelio. La justicia de Dios, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, es una justicia salvífica. Es la actividad de Dios salvando a las personas. Esa es la justicia de Dios. Esa es la gracia de Dios, salvando a las personas. Pero todo es por fe. O lo creemos o no lo creemos. Porque si somos de aquellos que solo creemos lo que vemos, entonces estamos en grave peligro. Porque todo lo que se refiere a Dios es por fe. Desde el primer hombre que fue llamado, después de Adán y Eva, es por fe. Adán y Eva fueron hechos por la mano de Dios, así de lo eterno, como la tierra, como la costilla de Adán, por ejemplo. Pero todos los demás, hermanos, de nuestra generación, por ejemplo, todo es por fe. De allí para acá, todo es por fe. Porque recuerde, Adán y Eva fueron expulsados y fueron prácticamente enjuiciados por Dios. Pagaron el precio. De allí para acá, todo es por fe. Los asuntos de Dios es por fe, hermanos. Nadie ha visto a Dios jamás, lo enseña la Biblia. En esta tierra, así, con este cuerpo de pecado, nadie va a ver a Dios. Ni cristianos ni no cristianos. Nadie lo va a ver a Dios. Ni el más grande hombre que estaba ahí, en la mera presencia de Dios, escuchándolo como Moisés, no lo pudo ver. Solamente Dios lo complació en que mirara algo de él, nada más, pero su rostro no. Entonces nadie ha visto a Dios, nadie lo va a ver en esta tierra, hasta que Él venga e implante su reinado, pero en el Evangelio está la justicia salvífica de Dios, ese regalo que Dios quiere para todo hombre, toda mujer, todo ser humano en esta tierra, de que reconozca, de que tenga la oportunidad, reconozca su estado, reconozca su destino eterno y cambie de opinión y venga al conocimiento de la verdad y pase de las tinieblas a la luz. Es solamente a través del Evangelio, hermano, es solamente a través de una persona, Cristo, y no más. No hay Santa Catalina, no hay Santa Marta, no hay Santa Refugia, no hay Santo Refugio, no hay nada. No hay Cristo negro, no hay Cristo blanco. Es el Cristo, Hijo de Dios, que pagó en la cruz por nuestros pecados. Es el único que nos puede salvar. Y eso es lo que contiene el Evangelio, esa gran verdad. Y entonces la fe es despertada y uno cree, y uno se entrega, y uno después camina esta carrera cristiana siguiendo a Cristo, enfocados en Cristo, con la fe, con la certeza absoluta de que vamos a estar con Él un día. Porque la muerte, como dice el apóstol Pablo, es ganancia para el cristiano. ¿Por qué? Porque pasa inmediatamente a la gloria del Señor. Ausentes en el cuerpo, dice la Biblia, y presentes con el Señor. Todo porque el Evangelio tiene ese poder
de salvar almas. Así es que, hermanos, este deseo de Pablo de ir a Roma, de visitar a los hermanos en Roma, era un deseo con un enfoque de trabajo, con un enfoque evangelístico. Anhelaba frutos de salvación y también confiaba en que esa salvación era segura, no de todos, pero de muchos, porque hay poder en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ahí está revelada la justicia de Dios, esa justicia salvífica que solo Dios puede dar, está revelada en el Evangelio. Recuerde lo que la Biblia dice, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:12. Justificados pues por la fe, Romanos 5, tenemos paz para con Dios. ¿Todo por qué? Por el Evangelio que nos ha sido presentado. Así es que, recuerden ustedes, el deseo de Pablo de visitar Roma no era porque quería simplemente ir de vacaciones a Roma, sino más bien se proponía hacer un viaje de trabajo. Él estaba dispuesto a ir allá a trabajar en lo que había sido llamado por su Señor. Su principal propósito era edificar la iglesia ya existente y evangelizar a los no creyentes. A los que ya eran cristianos, edificarlos, y a los que no creían, a estos evangelizarlos con la confianza plena de que el Evangelio es poderoso para convertir las almas, para sacar las almas de la oscuridad, de las tinieblas, de la maldad y del pecado, y trasladarlas a la luz de Cristo. Y que las personas fueran reconciliadas con Dios, porque no hay otra manera de ser reconciliado con Dios. No hay manera de ir a la iglesia de rodillas y pelarse las rodillas caminando en cierta fecha. No hay manera de llevar una imagen cargándola sobre los hombros, cargando una imagen para ser salvado. No es así. No es ir a una iglesia igualmente, cualquiera sea. No es confesarse como un pecador igual a mí, tampoco es así. La única manera de ser trasladados de las tinieblas a la luz, la única manera de ser salvados de condenación eterna, la única manera de ir a vivir la vida eterna con esa seguridad, tenerla desde ya, es a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo fue designado por Dios para que pagara por los pecados de todos los seres humanos. Para que todos aquellos que en Él creen, dice la Biblia, sean salvados. Para que todos aquellos que en Él creen vengan al conocimiento de la verdad y pasen a ser ciudadanos del reino de los cielos. Solamente hay que creer. ¿En quién? En Cristo, que nos puede salvar, y nadie más. Así es que considere eso, y vamos a seguir viendo un poquito más a manera que avanzamos en la epístola, vamos a ir aprendiendo más. Padre Santo, gracias Dios por su palabra. Gracias Señor por que usted no nos ha descuidado, Señor, y nos ha dejado escrito mucho de lo que nosotros necesitamos, prácticamente todo lo que necesitamos saber de usted, acerca de usted, Dios, de nosotros y acerca de nosotros. Ayúdenos ahora, Padre del cielo, a armarnos de este pensamiento del apóstol Pablo, hombres y mujeres, Señor, y no tengamos miedo, y hablemos de Cristo, Señor, que es el único que puede salvar las almas, y hablemos de su evangelio, Señor, del Señor Jesucristo, que es el único válido para que la fe pueda ser despertada, Señor. Ayúdenos, Dios, y guárdenos, por favor. Te pido por todos los hermanos, Señor, por todos los que están en dificultad, los que están enfermos, los que están decaídos, los que han decaído en fe, por todos, Padre Santo, por esta iglesia. Yo encomiendo esta iglesia, Señor, delante de su presencia, para que sea usted tratando, Señor, con nosotros todos, y nos ayude en todo. Cualquier área que nosotros, Señor, estemos flaqueando, que usted nos ayude. Y pues, mi Dios, esperamos de que usted obre, mi Dios, y este niñito Janiel pueda sanar pronto, también su hermano Ángel. Igualmente, Señor, si le pedimos de todo corazón, Señor, y confiamos que usted derrame bendición y también mejore los otros hermanos que están enfermos, especialmente los hermanos García, Señor. Ayúdanos a cuidarlos, a que no los dejemos solos, Señor, a darles ánimo, Señor, con una llamadita, porque ellos ya son mayores, Dios, y prácticamente pues están solos ahí con usted, mi Dios. Pero ayúdanos a nosotros para que les podamos ser de bendición a ellos igualmente. Y que a manera que vamos, Señor, abriendo más servicios, como el próximo miércoles y después el domingo en la tarde ya, mi Dios,
Que usted siga obrando, protegiéndonos a todos. Gracias, Dios, porque ninguno de mis hermanos que te congregan, que han venido, que han estado acá, han sido infectados. Gracias, Dios, por protegernos. Le encargo a los hermanos Mora y a todos, Señor, los mayores, los no mayores, los jóvenes, los adolescentes y los niños, todos, Padre Santo. Que usted sea con nosotros y que cada uno de nosotros procure honrarle a usted en la manera que, Padre del cielo, no nos avergoncemos de lo que somos, cristianos, hijos suyos, salvados por gracia, Señor, simplemente, imperfectos y todo lo demás, pero salvados por gracia, Padre del cielo. Ayúdenos a comprender eso, a no avergonzarnos de su evangelio y en la manera posible, cada uno evangelizando a otros si les es posible, mi Dios. Para su gloria y honra le doy gracias y le pido todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.